El ciclo Tuercas y Tornillos es una serie de programas escrita y dirigida por docentes que conforman el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, cuyo objetivo es recopilar materiales que asistan, que ayuden a docentes y estudiantes que cursan las asignaturas de este departamento. En el programa de hoy, Marisa González de Oleaga, Roraima Estaba Maiz y María Silvia Dilistia nos presentan 3 textos que han titulado Memorias subalternas, Afros en Argentina. En el primero, el backstage historiográfico, la intuición como inteligencia no consciente, la profesora González de Oleaga muestra en un caso concreto cómo llegamos a un problema de investigación relacionado con este grupo étnico. Roraima Estaba Maiz, investigadora postdoctoral, beca Margarita Salas, profesora invitada en la UNED, es la autora del texto Afroargentinidad, Identidades en Movimiento, un sesudo repaso a la presencia afro en el País del Plata. La profesora docente e investigadora de la UNED, beca María Zambrano, María Silvia Dilistia, cierra este repaso con Las vueltas de la memoria, la capilla de los negros y los afroargentinos, una lectura con la que nos invita a visitar el único espacio de memoria afro creada en el siglo XIX en Argentina. El backstage historiográfico, la intuición como inteligencia no consciente. En las clases de filosofía de la ciencia siempre se habla o se hablaba de las formas de razonamiento. Eso que se llamaba, un poco crípticamente para el empirismo historiográfico, epistemología. Y en ese capítulo se comentaba de manera lógica en qué consistía la deducción, o el método deductivo, y la inducción, o método inductivo. Nunca, que yo al menos recuerde, pasábamos de ahí. O se iba de la teoría al caso, o de la suma de casos a la teoría. Y sin embargo, sabía que lo que yo y otros tantos colegas hacíamos no se parecía mucho, aún forzando la máquina, a esos modelos tan articulados. Lo que hacíamos a la hora de investigar lejos estaba de la certeza de la deducción, pero tampoco de la probabilidad de la inducción. Más bien, éramos capaces de generar un tipo de conocimiento cuando más posible. Advierto, la posibilidad no es sinónimo de probabilidad. Lo que hacíamos estaba relacionado, a mi entender, con la denostada intuición, que no es otra cosa que un tipo de capacidad no consciente. Es ahí donde aparecen los Sebeok, en su trabajo sobre el razonamiento de Sherlock Holmes, el célebre personaje de Arthur Conan Doyle, trayéndonos la abducción al rescate. Una forma de razonar, la más débil de las 3, pero la más creativa y la única capaz de generar conocimiento nuevo. Lo que sigue a continuación tiene que ver con este proceso en un caso específico, en la formulación de un problema de investigación, donde casi se podría decir que es el tema el que me escoge a mí, más que ser él el producto de mi elección. Hace algún tiempo empecé a trabajar sobre la población indígena y la presencia afro en el delta del Paraná, ambos grupos subalternos, esclavizados y deslocalizados. La toponimia del lugar, de incuestionable origen indígena, y una serie de casualidades provocaron mi curiosidad. Fue en una de las convocatorias de las elecciones generales, que en la isla son una fiesta, porque es el único lugar en el que se congrega toda la población isleña, donde me encontré con una familia de clara ascendencia africana. Su fenotipo era claro e indiscutible, y su apellido, los Belém, daba pistas sobre su origen esclavo. Los jesuitas se instalan en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII y fundan colegios y residencias, uno de ellos denominado Residencia de Nuestra Señora de Belén, nombre del que muy probablemente proceda el apellido familiar. Además, la compañía contaba con una estancia, llamada de Las Palmas o Areco, en alusión a su situación geográfica en la entonces ciudad Areco y sobre el río Paraná de las Palmas,
y tenía una reducción sobre el arroyo Paicarabí, próximo al lugar en la que se instala la familia Belém. Todas las explotaciones de los jesuitas en la zona se abastecían de trabajo esclavo. Sea como fuere, esta presunción me llevó a buscar la procedencia de ese y de otros apellidos de posible origen afro, y para ello conté con la colaboración de Roraima Estava, que había escrito su tesis doctoral sobre la clasificación étnica en una zona del Caribe. Y allí nos encontramos con un buen puñado de apellidos que todavía suenan y resuenan en el delta bonaerense. Fue gracias a esta colaboración que descubrí los referentes geográficos para la población de aquella época. Los historiadores somos, en general, poco sensibles a la importancia del espacio, a la manera en la que determinada población o grupo humano concibe el entorno y se inscribe en él. Y esa comprensión es clave, muchas veces, para entender su comportamiento. Si nos fijamos detenidamente en el delta del Paraná, a través, por ejemplo, del Google Earth, y sabemos que en época colonial el río era el camino y las ciudades ribereñas los referentes para la población deltaica, comprenderemos cómo llegaron los Belén y otras familias afrodescendientes a estas islas. Alejadas de todo control, pero próximas a las ciudades de Areco, Escobar, Campana o Zárate, esos manchones de tierra pueden haber sido el lugar idóneo para los esclavos huidos, como aquellos que desaparecieron durante la revuelta que organizaron pocos meses después de la orden de expulsión de los jesuitas. En esas andaba cuando decidí, sin saber muy bien para qué, visitar Chascomús, una pequeña población de la provincia de Buenos Aires, famosa por su laguna y por la existencia de la llamada Capilla de los Negros, un espacio creado como lugar de reunión de la población africana a finales del XIX y en donde se tensaban los tambores para el carnaval. Al dirigir proyectos de investigación, siempre pienso o intento pensar en términos de racionalidad instrumental, o lo que es lo mismo, ¿cómo voy a justificar una visita de estas características en los informes del proyecto? Y casi siempre hay poderosas razones para hacerlo, aunque éstas sean más post que preargumentos. Los jesuitas, me decía yo a mí misma, llegaron a fundar reducciones hasta una línea imaginaria, la del río Salado, que curiosamente alimenta una de las grandes lagunas encadenadas que da fama a Chascomús. Delimitado el territorio de los jesuitas, pensé, tal vez esa búsqueda de apellidos de afrodescendientes en los documentos parroquiales diera frutos si nos movíamos más al sur. Jugué con la posibilidad, desde la ignorancia, de que los esclavos de las haciendas de la compañía pudieran moverse entre las distintas propiedades. Solo una especulación. Con esto en la cabeza, fuimos María Silvia Dilicia y yo a Chascomús y, siguiendo sus consejos, acabamos en el archivo municipal, donde una amabilísima archivera puso a nuestra disposición todos los legajos que contenían alguna relación con nuestra búsqueda de población esclava durante la colonia. Al concluir la consulta, estábamos esperando a la encargada de la Capilla de los Negros en el patio de la llamada Casa de Casco, sede del Instituto Historiográfico, en el mismo centro de Chascomús, junto a la iglesia, al destacamento de la policía y al Club Vasco, cuando la secretaria del archivo nos comentó que la casa era de 2 pisos, detalle infrecuente en una casa colonial, porque la familia Casco había sufrido el ataque de un malón y el secuestro de su hijo, niño entonces, por parte de los indígenas. En ese momento, mientras admirábamos el jardín y sobre todo los 2 patios, Silvia inocentemente preguntó: ¿y el chico reapareció? A lo que la secretaria respondió: sí, volvió tiempo después con sus padres, pero por poco. No consiguió acostumbrarse a la nueva vida y prefirió volver al desierto. Fue entonces cuando un repentino destello me produjo un escalofrío y recordé, sin lugar a dudas, el relato de Borges, El cautivo, sobre el niño secuestrado en un malón, recuperado por sus padres, que había desaprendido su lengua madre y que, en palabras del escritor, llevado a su casa familiar,
miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los 2 largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Y añade, yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Yo también quise saber, como Borges, si volvió, aunque fuera un instante, si es posible volver y moverse entre mundos, desdoblarse y volverse a plegar, y cuál es el precio que se paga por todo ello. Fue eso, no otra cosa, lo que me llevó a Chascomús, a los afros y al mundo indígena. Un relato de Marisa González de Oleaga. Afroargentinidad, identidades en movimiento. Desde el siglo XVI, con la trata y comercio de esclavos a través del Río de la Plata, la presencia de la población negra de origen africano es una realidad tangible en la Argentina y ha dejado huella en la diversidad de su población. Allí, los llamados negros, pardos y morochos llegaron a alcanzar casi 1/3 de la población. En Buenos Aires, en concreto, la población negra y su descendencia representaron 30% del total de sus habitantes hasta 1810, según los censos de la época. En Chascomús, por ejemplo, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, en la primera fase de nuestro proyecto Temuco, hemos identificado más de 30 registros parroquiales que contienen apellidos de africanos esclavizados y sus descendientes entre 1890 y 1853. Una evidencia pequeña, pero significativa, que refuta el discurso o mentalidad hegemónica sobre una supuesta Argentina exclusivamente blanca. La invisibilización de las raíces afroargentinas en el relato histórico oficial, desde la República hasta la democracia, ha sido una realidad política e ideológica que, sin embargo, no ha conseguido borrar las identidades negras o africanas en la memoria material, en los archivos, en los censos y padrones, ni tampoco en la memoria inmaterial de esa diáspora autóctona aglutinada en los llamados afroargentinos, una amalgama variopinta de raíces africanas cuya presencia y contribución a la construcción de la nación está cada vez más siendo reparada por la historiografía especializada. Pero los afroargentinos, como unidad conceptual, están lejos de ser una homogeneidad social. Dentro de la comunidad afroargentina hacen vida descendientes de africanos de distinto origen, color, generación u oleada migratoria. 2, sin embargo, son las principales raíces históricas del asentamiento de africanos en Argentina. Una, la más antigua, es la migración forzada por la trata esclavista entre los siglos XVI y XIX que en el Río de la Plata implantó, en condiciones de cautividad, a aproximadamente 200.000 africanos esclavizados. La otra, más reciente, es la migración no forzada de finales del siglo XIX y principios del XX, entre 1870 y 1930, que por razones laborales se desplazó principalmente desde Cabo Verde, aunque también desde otras regiones del África Occidental, radicándose mayoritariamente en las ciudades portuarias próximas a Buenos Aires y cuyo número se estima en aproximadamente 2.000 inmigrantes, sin contar su descendencia. Todos ellos, en su conjunto,
conforman el universo de la diáspora afroargentina. Todos ellos permiten hablar de una afroargentinidad en movimiento, como ese Atlántico negro sugerido por Paul Gilroy en su famosa obra, debido justamente a que los diferentes flujos migratorios entre África y la Argentina evidencian la construcción de identidades no solo dinámicas, sino también diferentes al interior de esa unidad, entre comillas, representada por la comunidad afroargentina. Esta mixtura sociocultural de la africanidad en esta región no es solo una constatación histórica, sino también una reivindicación identitaria de una parte de la diáspora afroargentina que se autorreconoce como afroargentinos del tronco colonial, esto es, como descendiente de aquellos esclavizados traídos al Río de la Plata. La construcción de la identidad es sin duda un proceso reflexivo, individual y al mismo tiempo colectivo. En el caso de la identidad afroargentina, se trata de un proceso de largo aliento, que lejos de ser una foto fija o estática, ha sido históricamente dinámico, híbrido y diverso. La complejidad o dinamismo de las identidades afroargentinas obedece entonces no solo a las diferentes oleadas migratorias que han perfilado, sin duda, la afroargentinidad hasta hoy, sino también a la resignificación constante que los propios afroargentinos han hecho y hacen de la idea de afroargentinidad como comunidad imaginaria. En esa reconstrucción de su identidad, los afroargentinos han cuestionado el discurso y la mentalidad de la sociedad hegemónica, que niega el pasado negro de Argentina como vía para dignificar su memoria y con ello han resignificado su propia comprensión de lo afro. En este sentido, no han sido ajenos a los grandes debates sobre la identidad, la memoria y la cultura afrodescendiente. De hecho, en las últimas décadas ha tenido y tiene lugar, dentro de la comunidad afro en Argentina, un intenso debate aún no resuelto sobre la identidad, un proceso que oscila entre quienes apoyan la dignificación de ser negro, siendo negro una categoría o construcción colonial que fue resignificada entre los años 60 y 90 del siglo XX por los movimientos panafricanistas y el llamado orgullo negro o Black Power, y aquellos que defienden ser afrodescendiente, un concepto más reciente, surgido en 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en Durban, y que es percibido por una parte de la comunidad afroargentina como una identidad más integradora e inclusiva. La afroargentinidad, por tanto, no es una entidad cultural acabada, ni mucho menos homogénea, sino una identidad en movimiento, en permanente construcción. De Mendoza a la Magdalena y de Tucumán a Chascomús, existen experiencias alternativas de memoria que evidencian la vitalidad actual de la comunidad afro, como ha quedado demostrado el pasado 8 de noviembre, Día Nacional de los Afroargentinos, cuando esta comunidad ha vuelto a manifestarse en las calles por sus reivindicaciones históricas como la adopción de políticas afirmativas contra el racismo estructural que padecen, pero también de nuevas reivindicaciones como las llamadas afroreparaciones, con las que se constata lo activo y sobre todo lo vivo del movimiento afro en Argentina. Un relato de Roraima Estaba Maiz. Las vueltas de la memoria, la capilla de los negros y los afroargentinos. Chascomús es una pintoresca ciudad de la provincia de Buenos Aires, una de las pocas que recuerdan los siglos anteriores en un país que permanentemente arrasa con su patrimonio y decide borrar su memoria. El origen fue un fuerte construido en 1780 para detener el avance de los indios bravos y avanzar sobre sus tierras, vacunos y caballadas. Las calles empedradas y bordeadas de eucaliptos, cada tanto interrumpidas
con cuidados senderos para bicisenda y gigantescos ombúes, son un permanente recuerdo de los tiempos de gauchos y payadores. A metros de la plaza que enmarca los opulentos edificios del casco antiguo, con el damero típico de las urbes coloniales, empieza el barrio del Tambor. Pero quienes vivían al son de esas músicas africanas no llegaron como dueños de tierras o ganados, sino como esclavos, y su historia se entreteje con uno de los edificios más curiosos del lugar, la Capilla de los Negros. Esta construcción rectangular, anunciada como una de las principales atracciones turísticas, respira recogimiento y modestia. Sin revoque exterior, con paredes de adobe pintadas interiormente de blanco, techo de chapa acanalada, piso de tierra, ventanas y puertas verdes, tiene una cruz arriba, pero no es un espacio de recogimiento cristiano. Por el contrario, expone memorias colectivas de la experiencia traumática de la esclavitud. Fue declarado lugar histórico nacional en 1962, sitio histórico provincial en 1992 y recientemente sitio de memoria en el programa La Ruta del Esclavo de la UNESCO. Con Marisa González de Oleaga llegamos a la capilla con el frío de junio, cuando en la laguna de Chascomús se levanta la bruma matinal. En el predio rodeado de arbustos, ya Soledad Luis, descendiente de la actual familia propietaria, abrió sus puertas, prendió las velas del altar y limpió cuidadosamente anaqueles y cuadros con imágenes religiosas y profanas por igual. Como todos los sábados y algunos días elegidos, el 25 de junio, conmemoración del fallecimiento de su abuela, Eloísa González de Luis, muy pronto el lugar se llena de turistas porque el sitio está señalado como de interés histórico. Uno de los interrogantes es por qué la capilla se integró al patrimonio familiar. En 1861, el presidente de la nueva Hermandad de Morenos Bayosé de Invenza solicitó al Consejo Municipal de Chascomús la donación de un solar para sus regocijos festivos. El predio se utilizó también como lazareto en tiempos de epidemias de cólera y fiebre amarilla, pero no tuvo una función sanitaria, ya que fungió como espacio de reunión de los descendientes de esclavos, cuyos primeros representantes habían servido en casas de los notables del pueblo o en sus estancias. Herederos de los apellidos de los prohombres encumbrados de Chascomús también reclamaron participar de la testamentería y así tuvieron acceso a propiedades en el luego denominado Barrio del Tambor. Al ingresar a la Capilla de los Negros, sorprenden las 4 paredes blancas, cubiertas por imágenes religiosas de diversos cultos. Hay dispuestos 6 bancos verdes de madera, sin respaldar. Sobre el fondo, en el muro, una cruz sencilla de madera y en una mesa cubierta con un níveo mantel, descansan vírgenes, santos y Jesucristos. A sus costados, en pequeños retablos y altares con cuadros, flores y esculturas, se codean San Nicolás, patrono de La Rioja, con el patriota por excelencia de los argentinos, José de San Martín, y multitud de fotografías de la misma capilla a lo largo del tiempo. En un lugar aparte, un altar a la diosa Oxum y elementos de la santería yoruba, como collares, velas, flores y pequeñas figuras en barro, recuerdan a esas deidades africanas. El conjunto no es sofocante y el paseante disfruta de esa abigarrada exposición. Las autoridades estatales no tienen injerencia, dado que las decisiones sobre el predio le corresponden solo a la familia Luis. El ingreso es gratuito y solo se permite el aporte de velas, dado que no hay luz eléctrica.
El 25 de junio de todos los años, los descendientes abren la capilla a la comunidad, en una festividad donde, además de empanadas y chocolate, hay tambores y acompañamiento de músicos y artistas venidos de diferentes puntos del país. En Argentina, desde el siglo XIX, las élites gobernantes construyeron un imaginario europeo de la población, invisibilizando a los pueblos originarios y a los capturados en África. En ese último caso, la constante fue enfatizar su desaparición por guerras, epidemias o por el crisol de razas. Esas memorias subalternizadas, sin embargo, emergieron y se registran en la actualidad a través de estudios académicos, movimientos, asociaciones y emprendimientos. Uno de ellos es la Ruta del Esclavo, donde distintas entidades nacionales e internacionales recuperaron las memorias de la dominación, la violencia y el expolio de hombres, mujeres y niños, comprados y vendidos, y de sus vidas en otros lugares como objetos. Los espacios que allí se destacan suman plazas de la trata esclavista, como la de San Martín en Buenos Aires, lugares como las estancias jesuíticas cordobesas que los utilizaban para el trabajo. También música y costumbres, pero en ese registro actual, ningún lugar de reunión que los tuviese como protagonistas y no solo como víctimas. La Capilla de los Negros es por ello verdaderamente única. Refiere a una comunidad y su denominación más brutal, sin el tono políticamente correcto, afro, que hoy se brinda a los pueblos subyugados y a sus descendientes. Integra en el nombre y en la exposición diversos cultos en referencia a un sentido, el religioso, más allá de espacios consagrados para uno de ellos en especial. Recordemos que la palabra religión proviene de religare, una forma de unión y de construcción comunitaria. Al visitar la Capilla de los Negros, se percibe la potencia de un legado que no es solo el de la esclavitud, sino también el de la subordinación posterior como población de color, subsumida en un país que se autodenomina blanco, inmigrante y europeo. Y en ese esfuerzo por sostener la memoria de un grupo desplazado y expoliado hasta en su libertad, asciende una de sus principales enseñanzas, la potencia de la transmisión colectiva. Un relato de María Silvia Dilicia. Memorias subalternas afros en Argentina es el título de este podcast que reúne las tres lecturas que acabáis de escuchar. En la primera, el backstage historiográfico, la intuición como inteligencia no consciente. La profesora González de Oleaga, del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, nos ha mostrado en un caso concreto cómo llegamos a un problema de investigación relacionado con este grupo étnico. Roraima Estaba Maiz, investigadora postdoctoral beca Margarita Salas, profesora invitada en la UNED, es la autora del texto Afroargentinidad, Identidades en Movimiento, un sesudo repaso a la presencia afro en el País del Plata. La profesora, docente e investigadora de la UNED beca María Zambrano, María Silvia Dilicia, ha cerrado este repaso con Las Vueltas de la Memoria, la Capilla de los Negros y los Afroargentinos, una lectura con la que nos ha invitado a visitar el único espacio de memoria afro creada en el siglo XIX en Argentina. Tuercas y Tornillos es una serie de programas escrita y dirigida por los docentes que integran el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, cuyo objetivo es recopilar materiales que asistan, que ayuden a docentes y estudiantes que cursan las asignaturas de este departamento.
En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de este ciclo de podcast. Gracias por su atención y hasta el próximo.